Bueno, vamos a seguir hablando de un tema que nos venimos ocupando desde que arrancó la semana y es el tema de la violencia de género. Hoy va a ser un día muy importante en la provincia porque en el norte, en un rato nada más, comienzan los alegatos en el caso Rosalía Jara y el próximo lunes se va a conocer la sentencia. Pero obviamente los datos de femicidio, las denuncias que se han conocido durante el periodo de cuarentena, los datos del Rubim, realmente preocupan, alarman. Y uno se pregunta qué herramientas tenemos disponibles y hacia dónde hacer el foco, porque obviamente se crea la necesidad de generar esta conciencia en los ámbitos del Estado. Seguro, sobre todo en lo que tiene que ver con ámbitos laborales. Por eso, para abordar este tema, le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros vía Skype, que es la diputada nacional Patricia Munier. Patricia, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenida a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, nosotros queriendo saber, porque siempre hablamos de violencia de género, de estadísticas y decimos dónde ponemos la mirada en lo que se refiere a prevención. La ponemos en los lugares que atienden a las víctimas, las ponemos en todos los estamentos del Estado para detectar, pero ¿qué pasa en los ámbitos privados, por ejemplo? ¿Qué pasa en esas relaciones laborales donde también hay violencia? Bueno, justamente en el ámbito del trabajo tenemos que poner la prevención en esos ámbitos y para eso debe haber fundamentalmente capacitación. La ratificación del convenio 190 de la OIT, que habla justamente de la lucha y del compromiso de cada uno de los países de luchar contra la violencia y el acoso laboral, habla justamente de esto, habla de la importancia de la capacitación en la que debemos comprometernos el Estado Nacional, los Estados provinciales, los trabajadores y los empleadores también, obviamente. Porque justamente por ese lado, por el lado de la prevención, por el lado de la capacitación, de la formación previa, por ahí es por donde se comienza. Obviamente con compromiso previo de trabajar en las temáticas y comprometerse justamente a generar y auspiciar ambientes laborales libres de violencia y de acoso. ¿Y esto se da, Patricia? Me refiero en generalidad. No, en realidad todos los días vemos situaciones de violencia laboral que no tienen que ver solamente con agresiones físicas. Hay muchos tipos de violencia en los ámbitos laborales que tienen que ver, digamos, con las funciones en general, con el maltrato en general. Y las mujeres especialmente vemos en ese ámbito situaciones que tienen que ver con nuestra condición de género, digamos, en la imposibilidad de acceder a mejores cargos, a mejores puestos, a mejores salarios, además del maltrato que se puede recibir de superiores o de los mismos pares, digamos, porque lamentablemente también se da esa situación. ¿Y hay sectores, digamos, hay rubros, por así decirlo, del trabajo donde se da con mayor preponderancia estos casos de violencia? No, en líneas generales nosotros trabajamos en la Intersindical Nacional contra la Violencia Laboral y en líneas generales en todos los ámbitos hay distintas situaciones. Incluso en ámbitos laborales más feminizados, digamos, ¿no? Como puede ser la educación, el sistema de por ejemplo. La docencia y demás. Por eso me parece que es importante que los gremios y las centrales sindicales empiecen a trabajar también esta cuestión de la formación y la capacitación para sus propios trabajadores, independientemente de que es una obligación también del Estado y de los empleadores. Pero me parece que en algún momento tenemos que empezar a charlar y a capacitarlo en esto. Nosotros en el caso del Congreso estamos esperando que del Senado envíen la ratificación del convenio 190 de la OIT que presentó el Poder Ejecutivo Nacional para ratificarlo y definitivamente ponerlo en práctica, digamos, porque una vez ratificado nosotros vamos en los distintos ámbitos paritarios y de discusión, vamos a poder exigir como una condición sine qua non dentro de las condiciones de trabajo, un ambiente libre de violencia y de acoso laboral.
algo básico, Patricia, lo que estamos charlando y lo que se está pidiendo, ¿no? Algo que debería ser algo normal, ¿no? Que una persona se pueda desempeñar sin ningún tipo de restricción, ni de acoso, ni de violencia, ya sea en el ámbito público como en el privado. Y lo que ustedes pueden llegar a ver es en cuál de los dos ámbitos se da tal vez el mayor porcentaje de hechos de violencia laboral. No hay estadísticas concretas respecto de cada uno de los ámbitos. En líneas generales, en todos los ámbitos se da. Ocurre que en algunos ámbitos privados es mucho más difícil denunciar, claro. Digamos. Denunciar al empleador privado a veces da mucho más miedo y es mucho más difícil. A nosotros nos pasa incluso en las mismas escuelas privadas, donde a veces es más difícil denunciar al empleador que denunciar al Estado, sea nacional o provincial. Hay mucho temor, muchas situaciones de violencia se naturalizan y hasta se invisibilizan, digamos, y en esto tiene que ver el temor a la pérdida del trabajo, el temor a la pérdida de las funciones, el temor a las sanciones por parte del empleador. Por eso es que muchas de esas cosas se callan. La vez pasada, la directora de la agencia de la Oficina contra la Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación nos decía que sí hay estadísticas de que los que más denuncian situaciones de violencia y de acoso laboral son las mujeres. Son las mujeres, claramente, son las que más reciben, pero por suerte son las que más denuncian, digamos, son las que más se animan. Y me parece que por ahí también tiene que ir la capacitación. La capacitación no tiene que ir solamente con motivo de la violencia laboral en general, también tiene que tener una clara perspectiva de género, porque las mujeres somos las que más estamos sufriendo de ese tipo de situaciones. Mencionabas el tema de la docencia, de lo que ocurre en las escuelas privadas. SADOP desde hace mucho tiempo tiene montado un área específica donde aborda también a aquellas mujeres, o contiene en realidad aquellas mujeres que vienen con violencias que arrastran desde su casa, y esto me parece que también es importante para que las mujeres tengan este espacio de visibilización, de contención. También es otra pata de la ley Micaela que se le exige a los sindicatos. Exactamente, exactamente. Yo creo que, bueno, muchos gremios han constituido espacios de contención, se necesitan cada vez más, e incluso cuando comenzó la pandemia, la gran preocupación era las situaciones de violencia, no solamente que vivieran las mujeres en su ámbito familiar, toda vez que implica estar todo el tiempo en la casa, sino también las situaciones de violencia intrafamiliar que viven niñas, niños y adolescentes también, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela es un ámbito en el que se pueden detectar, y de hecho se detectan situaciones así donde se denuncian, y los docentes y las docentes recibimos esas denuncias y esos planteos, y ahora estando cada uno en su casa es mucho más difícil. Obviamente que toda la capacitación que se haga en los ámbitos gremiales, toda tiene que tener perspectiva de género. Todas las capacitaciones de aquí en más tienen que contener esa perspectiva. Se hace necesario, todos y todas nos tenemos que desconstruir, no solamente varones, también mujeres. En los gremios construimos a la par varones y mujeres, y me parece que ese es el ámbito, digamos, ideal para la capacitación. Los sindicatos tienen, digamos, ya todas las estrategias de capacitación ya conformadas, porque hace muchísimos años. Entonces, por eso es que yo planteé en la propuesta de ley en el Congreso de capacitación en los gremios, justamente eso, utilizar los dispositivos de capacitación que tienen cada uno de los sindicatos para capacitar según lo indica la ley. Patricia, y esta eventual adhesión a estas normativas dispuestas por la OIT, ¿cuándo podrían llegar, digamos, a tratarse dentro de lo que es el Congreso? ¿Hay ya algún plazo? Esperemos que sea pronto. Se puede tratar tranquilamente en forma remota, porque el Senado lo hizo en forma remota, y es ratificar. Y una vez que se ratifica, el país, la Argentina, tiene que comunicar
comunicar esa ratificación y empezamos a exigir, digamos, la implementación de ese convenio. Todavía no tenemos fecha, vamos a ver, esperemos que sea pronto, porque en realidad todos los gremios lo están esperando. Gracias, Patricia, por este contacto, que tengas una muy buena jornada. Igual ustedes, muchísimas gracias, buen día.